E eu trouxe o meu Tupperware, mas queria que colocassem aí, não queria embalagem, ni sacas plásticas, ni nada disso. Pode ser? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Bueno, y él es Apolo. Bueno amigos, el video de hoy lo decidieron ustedes. Y es que hice una encuesta en la pestaña de comunidad en mi canal de YouTube. Él no me deja grabar. En esa encuesta les pedía que me sugirieran algún reto para yo hacer. Y hubo una persona que me sugirió un reto, y era el reto de Tupper Challenge. Yo no conocía ese reto, y mirando algunos videos por YouTube vi uno de una chica que me pareció bastante interesante. Su nombre es Debbie y me gustó mucho la manera en que hizo el video. Y para los que no conocen el reto, se trata de lo siguiente: es ir a restaurantes de comida rápida, por ejemplo McDonald's, Burger King, este tipo de restaurantes, y pedir la comida, pero que te la coloquen en envases de Tupperware. Y para los que no lo conocen con ese nombre, ya se los voy a mostrar porque los tengo justo aquí. Son este tipo de envases plásticos, ¿verdad? Reutilizables, en los que normalmente guardamos comida. Y además me traje uno de estos envases, obviamente prestado por el color, para ir a uno de esos restaurantes y que me sirvan la bebida en uno de estos. Y vean lo que dice justo esta bolsa. Claro, está en portugués, pero yo se los traduzco. Dice: yo reutilizo, tú reduces, él recicla, nosotros salvamos el planeta. Y de eso se trata justo este video, porque esa es la finalidad de este video: tratar en lo posible de cambiar la mentalidad de las personas para que no utilicen tanto plástico, tantas bolsas, tantos utensilios desechables, que a diario millones y millones y millones de toneladas de plástico se utilizan y que al final van a la basura, paran en los mares. Es un completo desperdicio y estamos aniquilando el planeta. Y es que este tipo de utensilios los utilizamos apenas unos minutos y luego los desechamos, y eso contamina una barbaridad. Y es que este tipo de retos son los que se deberían de hacer viral, que tienen un propósito positivo para el mundo. Porque si todos los youtubers nos proponemos hacer este tipo de retos y se hacen virales en todos los países, mira, no sabes la cantidad de personas que seguramente van a cambiar su mentalidad y su forma de actuar. Pero bueno, comencemos. Lo que vamos a hacer en el reto es que vamos a ir a varios restaurantes de comida rápida. Vamos a ir a por lo menos 3 para ver qué reacción tienen los empleados que nos atiendan, y de esta manera ver si son abiertos con este tipo de solicitudes que son un poco raras o poco usuales, a ver qué reacción tienen, si lo aceptan o no. Así que vamos a empezar esto. ¿Tú qué opinas? Vamos. Bueno amigos, y llegué al McDonald's. Este es el primer lugar al que vamos a ir. Voy a pedir por el drive-thru. Vamos a ver qué nos dicen. Yo le voy a explicar, voy a primero a pedir mi hamburguesa y luego le voy a explicar que yo traje mis propios Tupperware, como ustedes le conozcan, para que me coloquen allí. Vamos a ver qué me dice y si me entiende, porque para los que no saben, yo vivo en Portugal, yo hablo portugués, pero bueno, hay cosas que me limito un poco, pero vamos a intentarlo. Por favor, avance hasta el siguiente punto. Ok, que avance hasta el siguiente punto para pedir. Olá, boa tarde. Eu queria uma McChicken. Qual é a vida? Tens sumos? Cola, Fanta, Ice Tea, com pau. Pode ser Ice Tea. Mais alguma coisa? Eu acho que é tudo. Mas olha, eu trouxe o meu Tupperware, mas queria que colocassem aí, não queria embalagem, ni sacas plásticas, ni nada disso. Pode ser? Eu entrego agora na seguinte janela. À frente, vamos falar, tá bem? Pode avançar para a próxima. Está bien, obrigado. Él se quedó medio callado. Le dije que yo traje mis Tupperware para que me colocaran ahí todo. Vamos a ver qué me dicen. Obviamente da un poco de pena, porque esto es algo nuevo, la gente no está preparada para eso. Vamos a ver. Olá, boa tarde. ¿Posso entregar então? Sim? Tem que ser à frente, tá bem? Entrego aí, pago e entrego aí os... Sim, à frente. Pronto. Vamos ver si conseguimos hacer una iniciativa para reciclar. Bueno amigos, ya pagamos. Ahora vamos a la siguiente ventanilla, que es donde me toca entregar esto. Así que voy a entregar uno de estos y el envase para que me coloquen la bebida. A ver cómo me lo entregan. Estoy esperando que abran la ventana para yo entregar mis potes, para que me entreguen mi pedido. Me imagino que en la siguiente de allá. Pero en principio lo que les puedo comentar es que no me pusieron peros ni nada. Olá, boa tarde. Não, eu queria que colocassem aqui. Nós não podemos. Não podiam? Não podem? Tem que levar um saquinho. Pronto, está bien. Obrigado. Nada, no fue mal. Obrigado. Bueno, mal por McDonald's. El muchacho de la ventana anterior no me dijo que no se podía. Cuando avanzo a la siguiente, que él me dijo, sí, avanza a la siguiente y ahí entregas los peroles. Pero no, miren, me los entregaron aquí. Así que McDonald's, mal por ustedes, porque no están haciendo nada. Miren, entregan hasta el popote o el pitillo, como le conozcan en su país.
lo entregan y todo. Así que muy mal por McDonald's. Así que McDonald's no superó la prueba. Bueno, les voy a mostrar cómo me lo entregaron. En la clásica bolsa de papel de McDonald's, que uno la usa 3 segundos, mientras que esto está aquí adentro. Después, aquí adentro, te colocan toda esta cantidad de servilletas, ¿ok? Todo este papel que está aquí. Te entregan el popote, que ya en muchos sitios lo están dejando de utilizar. Ellos todavía lo entregan. Todavía le digo que es para reciclar y me entregan el popote, en serio. Y aparte, te dan la hamburguesa, como ustedes saben, aquí en esta envase de cartón, que terminas también botando en unos cuantos minutos. Y las papas, su clásico envase de papel, de cartón. Y obviamente el refresco con su tapa, que es prácticamente inútil, porque si no te entregan el popote, le quitas la tapa y simplemente que la gente se lo beba así. Aunque es poco práctico cuando pides para llevar, pero por eso yo traje mi frasco, para que me echaran mi bebida allí y no utilizar esto. Pero bueno, McDonald's no está abierto, o por lo menos aquí no está abierto. El muchacho lo que me dijo fue que eran las normas, pero muy malas normas. Por cierto, ya se dieron cuenta que utilizo mis lentes para daltónicos, ¿verdad? Antes de ir a nuestro siguiente restaurante, quería proponerles una cosa, y es para continuar con esta onda de los retos que tienen un propósito y que no es nada más para entretener, sino que nos van a dejar alguna enseñanza o van a dejar algo beneficioso para un grupo de personas. Y es que se me ocurrió hacer el reto de regalar 100 hamburguesas. Sí, como lo escuchas, regalar 100 hamburguesas a personas que lo necesiten. Pero para poder hacer ese reto, necesito que apoyen muchísimo este video con un like, y si es posible, compártanlo con sus amigos, por sus grupos de WhatsApp, por Facebook. Y esto es con el propósito de que el mensaje llegue. La meta es llegar a 50,000 likes. Si este video llega a los 50,000 likes, voy a hacer el reto de regalar 100 hamburguesas. Si llegamos a esa cantidad de likes, continuamos con los retos de buenas causas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Le dan like? Y por supuesto, amigos, que íbamos a venir a la competencia, a Burger King, a ver si aquí sí aceptan o no. Olá, boa tarde. Olha, queria Whopper. Menu, Sassandra? Menu. E qual é a coisa bebida? Tens algum sumo? Nós temos cola zero, Fanta laranja, Nestea, Sprite, com pão laranja, água ou cerveja. Pode ser com pau laranja? E mais? É tudo. Ou então 6,65 na última janela. Obrigada. Uma coisa, eu não queria que colocassem nada em embalagens, plásticos, nem papéis, nem sacas. Eu trouxe o meu Tupperware, não sei se conseguem colocar aí, eu entrego na próxima janela. É possível? Acho que sim. Sim? Na última janela, por favor, obrigada. Está bien, obrigado. Vamos a ver, le expliqué, le volví a decir que yo traje mis Tupperware, que era para colocarlo ahí, que no quería nada de plásticos, ni de papel, ni de nada. Y me dijo que sí, que sí, que no había problema. Vamos a ver si es verdad o no. Hola, hola. Vamos a ver, estoy en la espera, estoy pagando primero. Vamos a ver si... Tem um Tupperware. Sim, tenho. Posso pôr tudo junto? Sim, pode colocar tudo junto. Não queria ni embalagem, plástico, nada disso. E a bebida pode ser aqui, tá bem? Sim. Amigos, ya estoy pagando, ya entregué los Tupperware, entregué el frasco. Así que sí, lo van a colocar ahí. Vamos a ver cómo lo colocan y si utilizan o no algún papel o algún plástico. Pero creo que en principio no lo van a hacer. Aquí fueron completamente abiertos con este tema, fueron completamente abiertos, no pusieron ningún pero. En McDonald's al principio también lo hicieron, pero como vieron, al final hicieron caso omiso. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Ves? Él está diciendo que es verdad. Tá bem, não, pode me trocar por um mais tea? Sim, pronto. Obrigado. Bueno, amigos, miren, aquí está la hamburguesa y están las papas. Me iba a entregar el jugo en un envase porque viene en un envase como tal, pero entonces le mandé a cambiar el jugo por un Nestea, por un Iced Tea, que si viene de esos que tú recargas. Así que me lo están colocando allí y ya les voy a mostrar en detalle cómo fue que hicieron todo. Muy obrigado. Obrigado. Bueno, amigos, miren, tengo mi Iced Tea en mi perolito y no gastamos ni un poquito de plástico, pero ya les voy a mostrar. Bueno, amigos, ahora les voy a mostrar, si el perrito me deja, cómo me entregaron la comida, porque él se lo quiere comer todo.
como ustedes vieron, me lo entregaron directo de Burger King. No pusieron ningún pero, fue una cosa totalmente amigable. Miren la hamburguesa, tremenda hamburguesa que me sirvieron. Las papitas, ella me preguntó, ¿te lo pongo todo junto? Y yo le dije, sí, todo junto, lo que no quiero es nada de papel, de plásticos ni nada. Y fíjense cómo me lo colocó, déjenme mostrarles. Fíjense cómo lo colocó allí, la hamburguesa con sus papitas, sin necesidad de ningún papel, ningún plástico. Nada, cero. Y la bebida nos las entregaron aquí. Fíjense que nos las recargaron full. Obviamente yo compré el mediano, pero como Burger King tiene la opción de tú recargar en el restaurante, no les importó y llenaron hasta prácticamente la totalidad de la botella completamente llena. Así que amigos, gastamos cero plástico, cero papel, cero nada. Esto fue un completo éxito. Así que Burger King se llevó por los cachos a McDonald's. Bien por eso Burger King. Así es que deberían de ser todas las empresas. Ahora, si tengo que hacer un pequeño paréntesis y decir que a lo mejor puede ser que McDonald's tenga unas políticas más rigurosas con los empleados, más fuertes con los empleados, para que no se salgan como de las líneas, de las leyes, de sus reglas. Y también podemos decir que es algo por higiene. Ellos a lo mejor no podrán meter esto a la cocina, este plástico, porque no saben en qué condiciones está, o si puede haber algo allí que pueda infectar o contaminar el ambiente de la cocina. Pero sí que se pueden adaptar la cocina para poder recibir este tipo de cosas. Es cuestión de que las empresas lo analicen, y estoy seguro que una empresa como McDonald's, como Burger King, como todas estas empresas importantes pueden hacer algo al respecto. Bueno amigos, y hemos venido a Starbucks para ver si ellos aquí son tan abiertos como fueron en Burger King. Vamos a probar. Boa tarde. Olha, queria um tropical mango. Sim, mas queria que colocassem, se conseguirem. Eu não gosto do... Podia ser aqui? Colocar aí? Sim. Sim. Qual o tamanho? O tamanho... Pode ser o médio. Pode ser este. E é tudo? É tudo, sim. Já está. Obrigado. Posso? Sim, pode. Obrigado. 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 Amigos, y lo hemos conseguido. Tenemos aquí nuestro Tropical Mango. Pedí un jugo de mango, así que reto conseguido. Starbucks también hizo posible este reto, así que muy bien por Starbucks y por Burger King. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el fin del video. Como pudieron ver, no todas las empresas están preparadas para llevar esta onda del reciclaje, pero yo creo que con un poco más de presión y más publicidad sobre este tipo de temas, las empresas van a terminar adaptándose. Quería aclararles que ninguna de las empresas me pagó por ningún tipo de publicidad ni que hablara sobre ellas. Pero sí quiero agradecer a Burger King y a Starbucks porque fueron muy abiertos con este tema y no pusieron ningún pero. A pesar de que le comenté a la persona y esta me dijo que era posible, al final no lo pudieron hacer. Así que McDonald's, no muy bien. Y por último quería destacar de este reto que sí es posible amigos. Sí podemos cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Todo depende de nosotros, cambiar ese chip, dejar a un lado la pena, los prejuicios, dejar todo eso a un lado. Porque aquí la finalidad es salvar a nuestro planeta y depende de nosotros poder hacerlo. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que les haya dejado una buena reflexión. No olviden darle un like para apoyar este tipo de retos y que se hagan completamente virales, porque estos son los retos que todos deberíamos hacer y todos deberían de hacerse viral en el mundo. Recuerda que si llegamos a los 50,000 likes, voy a hacer el reto de regalar 100 hamburguesas a las personas que lo necesiten. No me voy sin antes recordarte suscribirte a mi canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones, todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un video nuevo. Y no te olvides seguirme por mi Instagram, estoy como Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.